Buenas tardes chicos, mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Clases Particulares Online. En el video de hoy vamos a trabajar con un concepto que es muy importante dentro de la matemática, que es el concepto de función. Y lo que vamos a hacer es trabajarlo desde el punto de vista de lo que es la teoría de conjuntos. Haciendo un recorrido histórico de lo que es este concepto, podemos decir que durante muchos años se estudió con objetos matemáticos que daban a entender en forma implícita que se estaban trabajando con funciones. Pero fueron necesarios casi unos 300 años para que pueda formarse justamente el concepto de función, que inicialmente surgió con problemas de análisis y de cálculo. A lo largo de la historia, los conceptos relacionados a función se han ido construyendo en base a conceptos ya estudiados anteriormente y nuevas cuestiones que iban saliendo de este, ¿no? Y también teniendo en cuenta las limitaciones y la época en la que estaban las diferentes culturas trabajando sobre este concepto. Pero fue la teoría de conjuntos iniciada por Cantor la que produjo una nueva evolución en este concepto matemático, ¿no? Y se llegó a la siguiente definición. Toda correspondencia arbitraria que satisfaga la condición de unicidad entre conjuntos numéricos o no numéricos. Entonces, este concepto siguió evolucionando, en donde se pasó desde el concepto de correspondencia al concepto de relación, en donde se llegó a la siguiente definición. Se dice que una relación R sobre el conjunto X por Y es una aplicación o función si y solo si para todo X perteneciente a X mayúscula existe un único Y perteneciente a Y, tal que tenemos la relación entre X e Y, ¿no? Entonces, nosotros teniendo en cuenta esta definición de función, que es la que vamos a trabajar, vamos a tratar de analizarla y comprender un poco mejor qué nos está diciendo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nosotros es tratar de poder entender un poquito mejor de qué nos está hablando esta definición. Para eso vamos a ir desglosando algunos conceptos que nos van a ayudar a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de conjuntos, estos se caracterizan por estar bien definidos. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si nosotros tenemos el conjunto de los números del 1 al 9, nosotros sabemos que el número 3 va a pertenecer a ese conjunto y que el número 19 no va a pertenecer al conjunto, ¿no? Pero a diferencia, si nosotros tenemos el conjunto de las canciones o de la música que nos gusta, eso no va a ser un conjunto porque no va a estar bien definido, ya que es algo subjetivo, es decir que va cambiando de acuerdo a la persona, ¿no? Ya que cada uno puede incluir diferentes canciones, diferentes géneros. Otra forma importante para caracterizar a los conjuntos es que los objetos por los que están compuestos justamente estos conjuntos son denominados elementos. Estos elementos, por ejemplo, si tenemos un conjunto compuesto por las letras del alfabeto, se caracterizan porque van a ir entre llaves y cada letra va a ser justamente un elemento. También es importante aclarar que cuando nosotros ponemos esos elementos dentro del corchete, estos van separados por coma. Y también es importante aclarar que para indicar con una notación matemática que uno de esos elementos pertenece a ese conjunto, la notación es, por ejemplo, que una E pertenece al conjunto A, que lo vamos a llamar con la letra mayúscula, ¿no? Como les muestro en la imagen, ¿no? También dentro de estos conjuntos podemos realizar diferentes operaciones, como son las uniones, las intersecciones, pero por el momento no nos vamos a meter en eso y vamos a seguir trabajando con a lo que se refiere nuestro video de hoy, que es el concepto de función. Otra cosa importante a la hora de poder trabajar con este concepto es que veamos qué es una relación en sí, ¿no? Entonces, una relación nosotros la podemos definir de la siguiente manera. Sean A y B dos conjuntos, una relación R entre A y B es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Entonces, para poder entender también qué es una relación, vamos a tener que dejar claros algunos conceptos, como es el caso de subconjunto y el caso de lo que es el producto cartesiano, ¿no? Un subconjunto, supongamos que tenemos dos conjuntos A y B y decimos que todos los elementos del conjunto A pertenecen a B también. Entonces ahí estamos diciendo que el A es un subconjunto de B. Eso sería lo que es un subconjunto. Ahora, para trabajar con lo que es el producto cartesiano, debemos saber qué es el producto cartesiano. El producto cartesiano es una operación entre conjuntos en donde el nuevo resultado va a ser nuevamente un conjunto formado por pares ordenados.
Entonces, por ejemplo, tenemos dos conjuntos A formado por el número 1, 2, 3 y 4 y nuestro conjunto B formado por A y B, ¿no? El producto cartesiano entre A por B va a ser la siguiente forma, es decir, agarramos el primer elemento del conjunto A y lo colocamos como en forma de par ordenado como el primer elemento de ese conjunto que se me va a formar, ¿no? El segundo elemento, el primer elemento, y así como que armamos pares ordenados entre todos los elementos, ¿no?, de ambos conjuntos. Entonces, los elementos, como dijimos, A por B son pares ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada par se forma con un elemento del conjunto A y uno del conjunto B, en ese orden. Y justamente es importante tener en cuenta esto del concepto de par ordenado. Entonces, y la forma de poder colocar justamente estos nuevos elementos del conjunto que se me va a formar es de la misma manera que dijimos anteriormente. Entre corchetes, los pares ordenados entre paréntesis y si se separan con comas. Entonces, teniendo en cuenta lo del ejemplo anterior, podemos decir que una relación es un subconjunto del producto cartesiano A por X, de estos dos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos todas esos pares ordenados que se forman de justamente hacer la operación del producto cartesiano, nosotros de ese conjunto sacamos algunos elementos y formamos un subconjunto, entonces eso va a ser una relación. Entonces, a partir de esto vamos a retomar de nuevo lo que es el concepto de función, y una vez que entendimos todos estos conceptos vamos a tratar de explicar un poquito a qué se refiere esta definición de función trabajado desde lo que es la teoría de conjuntos. Retomando un poquito la definición, recordemos que se dice que una relación R sobre el conjunto X por Y es una aplicación o función si y solo si para todo X perteneciente al conjunto X existe un único Y perteneciente al conjunto Y. Entonces, ¿qué decimos? Que una relación, es decir, los pares ordenados formados por dos grupos, va a ser una función si y solo si a cada elemento del conjunto X le va a corresponder solamente un elemento del conjunto Y. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, a un elemento del conjunto X le corresponden dos, no va a ser función. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poquito más claro esto. Por ejemplo, tenemos los grupos A formado por el elemento 1, 2 y 3 y tenemos el conjunto B formado por los elementos A minúscula, B minúscula y C minúscula, ¿no? Entonces, nosotros haciendo el producto cartesiano, que es lo que vimos anteriormente, podemos observar que se nos va a formar pares ordenados con todas las combinaciones posibles entre esos elementos, ¿no? Entonces, una relación, dijimos que era un subconjunto de eso, que por ejemplo puede ser el siguiente ejemplo. F está formado por los pares ordenados 1 y A, 2 y B y 3 y A. Entonces, nosotros haciendo un diagramita, como el que vemos en la imagen, podemos ver que a cada elemento del conjunto X o el conjunto A, que fue el primero, le corresponde solamente un elemento del conjunto B o el conjunto Y, ¿no?, que habíamos llamado. Entonces podemos decir que esta relación sí es una función porque fíjense, al 1 le corresponde el A, al 2 le corresponde el B y al 3 le corresponde el A. Veamos otro ejemplo. Tenemos seguimos trabajando con los mismos grupos, vamos a llamarlos grupo X y grupo Y. El grupo X va a ser compuesto por el elemento 1, 2, 3 y 4 y el grupo Y va a estar compuesto, el conjunto Y va a estar compuesto por los elementos A, B y C. Haciendo el producto cartesiano, recordemos que van a ser todos los pares ordenados formados por los diferentes elementos de cada conjunto. Nosotros tomamos un subconjunto de ese y decimos que lo vamos a llamar con la letra G. Ese subconjunto, por ejemplo, va a ser el formado por el 1A, 2A, 3B, ¿no? Pero en este caso no va a ser una función. ¿Por qué? Porque si se fijan, el elemento 4 que está en X no está asignado a ningún elemento de Y. Entonces, lo que quiere decir es que no estaríamos cumpliendo con la definición para que esa relación sea una función, ¿no? Veamos otro ejemplo. Tenemos el caso de el conjunto X formado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto Y formado por los elementos A, B y C. Entonces vemos de nuevo el diagramita, podemos hacer de nuevo el producto cartesiano.
Y vemos que un subconjunto de ese producto cartesiano puede ser el siguiente, ¿no? Que va a ser la relación que vamos a llamar H, formado por los pares ordenados 1A, 2B, 3C y 1B. En este caso podemos observar que esto no va a ser una función porque tampoco estamos cumpliendo con la definición de función, ¿no? Porque fíjense, si vemos el diagramita, justamente el número 1 va a parar a dos elementos de i. Entonces no estamos cumpliendo esa condición que nos pedía justamente la definición de función que trabajamos anteriormente. Bien chicos, esto fue un repaso un poco de lo que es la definición de función y trabajamos algunos conceptos que son muy importantes dentro de lo que es el álgebra y fue una definición más bien, como le dije en un principio, desde lo que es la teoría de conjuntos. Espero que le haya servido. También les comentamos que estamos trabajando mucho en Instagram, así que los invitamos a que nos sigan en esas redes porque estamos subiendo contenido muy bueno todos los días. Y bueno, también que se suscriban al canal, que eso nos va a permitir seguir haciendo este tipo de videos. Y bueno, así que cualquier duda, consulta, comentario o sugerencia pueden hacerlo a través de las vías de comunicaciones que son justamente Instagram y Facebook. Así que bueno, muchas gracias.